Doctor Gerardo Miguel Sánchez, gracias por haber aceptado la invitación, amigo. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido. Oye, pues estábamos checando ahí que tienes muchas especialidades, por eso dije, son muy técnicas para mí, no estoy tan acostumbrado. Entonces ahorita yo te decía una y me ayudaste diciéndome qué es. Psicogerontología. Ok. O sea, yo soy psicogerontólogo. Primero, yo estudié medicina. Ujú. Después de medicina, pues cayó el terrible 2020, ¿verdad? Y me di a la tarea de atender pacientes que tenían ahí situaciones de ansiedad, de estrés. Ok. Entonces, de ahí me fui formando y me hice psicoterapeuta. Entonces, en mi formación como psicoterapeuta, fue muy interesante porque un área que estaba muy descuidada en la salud mental del adulto mayor, de hecho así me pueden decir especialista en salud mental del adulto mayor, este, era el adulto mayor. O sea, porque me decían, oiga, es que tengo aquí un adulto mayor, me decían ahí en la clínica. Hay un adulto mayor aquí. Ah, ok. Bueno, ¿a qué horas quiere? A las 7 de la mañana. Y yo como que, bueno, pues vamos. ¿Verdad? Como médico siempre te tienes que presentar a las 7 de la mañana a guardia. Ujú. No tenía ningún problema con ello. Entonces, ahí me fui adentrando en esta área que es la psicogerontología, que es muy diversa, porque hay, digamos, psicogerontología clásica, que se enfoca más que nada en el estudio de la salud mental del adulto mayor a nivel patológico. Es decir, no sé, digamos, una demencia Ok. o, por ejemplo, una depresión. Ujú. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, la escuela de psicogerontología empezó a darse cuenta que se necesitaba un manejo interdisciplinario. O sea, varios enfoques del psicogerontólogo, siempre y cuando también respetando a los demás colegas, ¿verdad? Por Ok. ejemplo, si me llega un paciente con una demencia y me dice, doctor, es que veo ahí cosas, veo diablos o veo espantos, Ujú. pues en primer lugar, una entrevista bien estructurada por un servidor, pero sé que ese paciente no es mío. Lo tengo que mandar a psiquiatría. Ok. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es lo bonito de la psicogerontología. Que tienes esta habilidad de ver lo biológico, lo psicológico, lo social y también lo espiritual. Que eso también es muy importante. A ver, ok, Doc, me parece aún más interesante. Me queda claro, estudiaste medicina. Ujú, Y hay profesionales que también estudian psicología, ujú. pero tu rama es la base, es la medicina, y después tienes esta área de Ujú. psico... Terapia o psicogerontología. Ajá. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y la rama que tú estudias o Bueno, estudiaste? para ser psicogerontólogo, bueno, vámonos desde un principio. Para ser psicoterapeuta, puedes hacer dos caminos. Ok. Primero, estudiar medicina y luego estudiar o estudiar psicología. O sea, un licenciado en psicología hace la especialidad en psicoterapia y ahí se puede quedar. O sea, decía, bueno, pues yo atiendo adultos, yo atiendo niños. Y en mi caso yo dije, oye, ¿sabes qué? Como este terrible 2020 está trayéndome más pacientes que tienen angustia, que tienen ansiedad, que tienen depresión, pues me voy a echar ahí a psicoterapia. ¿Por qué psicoterapia? Porque tienes un espacio más cercano con el paciente. Eso es algo que me gusta mucho también de mis colegas psicólogos. Tienen esta capacidad de escuchar, de empatizar. El médico sí lo hace, claro, pero nosotros vemos más la situación de ver, oye, pues este paciente ahí como que trae un trastorno depresivo, ¿verdad? Pues vamos a hacer esto, vamos a mandarle estudios. Y el psicólogo dice, oye, pero ¿cómo está su aspecto social? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo Ujú. está en el aspecto familiar? Y el psicoterapeuta ya es el que viene a decir, bueno, pues yo lo voy a tratar dándole terapia y también abordándolo de cierta manera. Entonces, para ser psicogerontólogo, ya seas psicólogo general o médico, pues primero tienes que pasar por psicoterapia, de ley. O Ujú. sea, sí me he dado cuenta que, de hecho, en mi especialidad, te piden ser psicoterapeuta. Si no, no te dejan ser psicogerontólogo. Entonces, este, dentro del área de la psicogerontología, pues puede ser tanto un médico como un psicólogo, Ok. ¿verdad? Hay otra área, y aquí vamos a hacer más conceptos, ¿verdad? Que es la geriatría.
Esa sí la hemos escuchado más común, Sí. ¿verdad? El geriatra tiene que ser médico. Punto. Punto. O sea, si te fijas cómo aquí hay este cambio. Claro. O sea, el geriatra es la persona que estudia medicina, que son 6 años de carrera, luego es 1 año de servicio social, hace el examen nacional de residencias médicas para acceder a un hospital y entrenarse como geriatra. Ok. Y son 4 a 5 años. Y él sale como geriatra. Y el gerontólogo, hay tanto maestría en gerontología como también licenciatura en gerontología. Entonces, si te das cuenta, son muchos conceptos, pero podemos irnos por 2 ramas para ya, ¿cómo decirlo? Como para filtrar esto, ¿verdad? Ok. Gerontólogo, persona que estudia el envejecimiento a nivel biológico, psicológico, social y espiritual. Geriatra, especialidad médica, que solamente es exclusiva de médicos y se enfoca también en el enfoque anterior, pero un 70% más clínico, ¿ok? Y por último, nosotros psicogerontólogos, que abordamos muchas cosas. Podemos dar terapia, podemos dar un grupo de apoyo tanatológico a la familia, podemos ver pacientes que necesitan un acompañamiento, podemos ahí también hacer ciertas estrategias, pero es muy interesante porque nosotros siempre vamos a tener un equipo de trabajo. Ok. De hecho, yo ahorita tengo un equipo de trabajo. Espero haber quedado claro con esto, porque sí. Sí, entonces es la unión de la medicina y la psicología. Vamos a llamarlo, yo creo que más de la unión de la salud mental con la geriatría. Yo Ok. creo que eso sería lo más apropiado. ¿Por qué no tanto de la medicina? Porque yo considero que se aprende salud mental desde un enfoque donde sí, vemos al paciente, pero también no olvidar que existen las neuronas, por Claro. ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo salud mental, porque si decimos, oye, es de la medicina, no, pues la medicina también involucra los fármacos, ¿verdad? Yo soy médico, yo sí he dado ciertos fármacos a ciertas depresiones de adulto mayor, pero también, como te decía ahorita, conozco mis límites. Si es una depresión muy, muy, muy fuerte donde el paciente ya se quiere hacer daño, eso es el psiquiatra. ¿Me explico? Sí, o sea, distingues esta parte y eres ético para decir, Sí, este sí es mi área y esta no es exacto. mi área y sale de mi especialidad y Sí, expertise, ¿no? eso es lo más importante, ser Sí. siempre ético. Siempre me llegan pacientes míos que son jóvenes de entre 18 a 55 años, y me dicen, oiga, ¿puedo ver a mi papá? Fíjese que está teniendo esta situación. Le digo, mira, te lo puedo valorar. O sea, yo te puedo hacer una valoración psicogerontológica, decirte factores de riesgo, pero yo no le puedo dar terapia. Ahí es donde yo lo canalizo con otro colega y le digo, mira, a lo mejor él no es psicogerontólogo, pero percibo en mi exploración, en mi aplicación de pruebas psicológicas, en mi entrevista estructurada, que a lo mejor ahí necesita que lo vea una mujer o un hombre, ¿verdad? Y pasa, o sea, vienen conmigo mujeres adultas mayores, se empiezan a sentir incómodas, hago mi exploración psicogerontológica, digo, no, pues creo que le iría mejor con una mujer. Y pues les mando un reporte, Ok. ¿verdad? Ahorita que dices psicogerontológica. Ujú. Cuando yo empecé a entender, por decir, el otorrinolaringólogo, y hasta lo digo bien porque antes no sabía qué decía, pero entendí que es oto por oído, Ujú. rino por nariz y Ujú. lari por laringe. Exacto. Y dije, ya entendí a qué se refiere esta. Entonces, la especialidad tuya es también compuesta. Sí, ¿Nos exacto. puedes decir entonces para más o Sí. menos tenerlo más claro, por favor? Psico por el área de la psicología. Bien. Gerontología por el área del envejecimiento. Logos por el estudio. Entonces, el estudio de la psicología del envejecimiento. ¿Ok? Excelente. Ok. Por eso ya nada más les digo, dime especialista en salud mental del adulto mayor, que como quiera está muy largo, ¿verdad? Pero... Ok. Entonces, es esta parte del envejecimiento. Sí. ¿A qué edad, digo, sabiendo que también tuviste ahí acercamientos con el doctor Eduardo Calixto, Ujú. él comenta que
entre 25 y 26 años el cerebro del varón alcanza la madurez y de la mujer es 22 o 23 años. Sí, Ellas es maduran un poco antes que nosotros. Sí. Pero, digo, ahí me queda claro que llega a su plenitud del cerebro en el área física, no en la psicología, porque esa es otra cosa. Y después de ahí, ¿a qué edad empezamos entonces ya el envejecimiento? Sé que cada día envejecemos, pero hay un cenit, ¿no? De la vida de las personas, y luego empieza como una meseta y luego un declive, ¿no? Vamos a definir envejecimiento, Por porque favor. muchas personas piensan que el que envejece es el adulto mayor. Y yo siempre les digo, desde que somos así una celulita, ya estamos envejeciendo. Pero doctor, ¿cómo? Y que no sé qué. Y le digo, sí, porque el envejecimiento es un proceso que empieza desde la fecundación, o sea, que se junta el espermatozoide y el óvulo. Va creciendo, 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 creciendo. Eso es envejecimiento. ¿Me explico? Oye, soy adolescente, me salió la barba. Pues ya estás envejeciendo. Entonces, ¿cuándo culmina el envejecimiento? Cuando fallece la persona. ¿Cuándo inicia? Desde que somos así morlitas. Que haya ciertos aspectos donde el envejecimiento se vea más clave, como tú acabas de decir. Oye, pues sabes que el cerebro llega a este límite o llega a este peso o a esta capacidad, por así decirlo. Pues sí ocurre. Hay estudios que marcan que empezamos a tener un declive a los 30 años. O sea, ya a los 30 años empezamos a... No me gusta decir achaques, porque me choca ese término, pero empezamos a disminuir nuestras funciones fisiológicas. ¿Me explico? Y yo lo he visto en mi persona. O sea, yo me acuerdo que hace 8 años, pues yo podía practicar 3 deportes. O sea, practicaba karate, practicaba aikido, practicaba pesas y pues estaba muy sano. Y ahorita ya pues con las situaciones del trabajo y todo se me complica un poco y me he dado cuenta que estaba perdiendo masa muscular. Entonces, no es que estemos envejeciendo o el famoso, ya me estoy volviendo más viejo o chin, la crisis de los 30, los 40. Es ver que siempre envejecemos, pero que estamos teniendo disminución en nuestras funciones fisiológicas. ¿Me explico? Y esto es muy importante al momento de hacer una prevención. Ok, entonces, ¿a qué edad sería recomendable acudir con un especialista como tú? Yo siempre les comento que a los 55 años. De hecho, yo tengo ahorita varios pacientes de 55 años. Acudieron con otros colegas psicólogos y no, pues sí, todo muy bien y todo. Oye, pues sabes que vengo conmigo porque, vengo contigo porque falleció mi papá, por decir un ejemplo. Yo, ok, y vamos trabajando y todo. Y desde el enfoque de nosotros, de la psicogerontología, siempre les preguntamos, ¿cómo te ves a ti mismo como persona adulta mayor? No, pues me veo en una silla de ruedas, o me veo ya molado, o me veo con un bastón. Yo le digo, bueno, eso es lo que te vende la sociedad. Y lo vemos en los señalamientos. ¿Cómo vemos nosotros el asiento de preferencia? Una persona con silla de ruedas, una persona embarazada y una persona con bastón. Y hay personas adultas mayores que no usan bastón. ¿Me explico? De acuerdo. ¿Sí? Me hiciste recordar he citado el ejemplo de Oscar Burgos. Claro. Que él dice que cuando entra a Oceánica, él empieza a hacer ejercicio ahí porque pues no había mucho que hacer. Pero dice que se vio en el espejo y empezó a ver cambios físicos. Dijo, oye, me agrada. Y que le dijeron, oye, ¿por qué no te sigues entrenando? Dijo, pues yo no voy a competir. Y dice que la persona que le dijo eso se empezó a reír. Dijo, es que no has entendido. Lo que se trata es que cuando tengas 80 años te puedas valer por ti mismo. Se lo dijo en otro término. Exacto. Dijo, es para que cuando tengas 80 años te puedas asear tú mismo, tus nachas, y no te tengan que estar atendiendo. Entonces, es cambiar esta parte, ¿no? Es la psique, ¿no? Otro ejemplo que yo creo que hemos visto hoy en día, además del señor Oscar Burgos, que de hecho, pues sí está muy, muy fuerte. Sí. Es la verdad. Es Paul Van Dyke, el que sale en Una noche en el museo, que también salió en Mary Poppins.
Ujú. Otro ejemplo es Anthony Hopkins, actorazo, que tú lo ves y tiene una memoria increíble y sigue actuando el señor y bien, bien, bien recto y todo. Ujú. Robert De Niro también. O sea, porque esto es importante. El concepto de envejecimiento saludable. Gracias. Ujú. ¿Qué es envejecimiento saludable para nosotros como psicogerontólogo? Ujú. Siempre nos ponían de ejemplo a nosotros. ¿Quién tiene un envejecimiento saludable? ¿El que está como nuestro querido Oscar? ¿O el que está todo encamado, lleno de tubos? Los dos, al final de cuentas, pueden lograr un envejecimiento saludable. El señor Oscar Burgos ya lo hizo. Pesas. Ujú. Vámonos. El músculo es lo que nos mantiene en equilibrio, nos mantiene en sostén. Y esta persona que tiene un síndrome de fragilidad, que está intubado o que tiene ahí cables y todo, y necesita ahí sondas, ¿puede tener un envejecimiento saludable? Sí, sí lo puede tener, pero no puede ser como el del señor Oscar Burgos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que, no sé, a lo mejor el que está encamado, le enviamos con un fisioterapeuta y rehabilitador, empieza a moverse, como han dicho, el moverse es vida Sí. y es lo que le permite ya el caminar y dejar la cama. Entonces, ¿cuál es el mejor envejecimiento saludable? Lo ideal, como el señor Oscar Burgos. Pero este paciente que se acaba de parar de la cama y ya nos puede caminar unos pasos, también es envejecimiento saludable, a su manera, ¿verdad? Entonces, no podemos ser tan rígidos al momento de definir envejecimiento saludable. Yo lo veo con muchos colegas que son del área de la cardiología. Oye, vamos a meterle al paciente la presión perfecta, 110/90, por decir algo, o 120/80. Pero hay estudios que marcan mis colegas geriatras de que, oye, pero ¿por qué lo pones en 120/80? Lo vas a hipotensar, se va a caer y pues te puede hacer una fractura de cadera. No, pero es que mira que las guías de la Asociación Americana de Cardiología, y pues ahí vienen los geriatras, de que no, pero también tienes que pensar en el envejecimiento saludable. Por eso bien nos decían a nosotros en medicina, individualiza al paciente. Bien. No es lo mismo el paciente, y yo estuve en zona rural, no es lo mismo el paciente que está en la zona rural al que Ujú. está en la zona urbana. Ok. ¿Me explico? Sí. Sí. Ok, me llevas a varias aristas, ¿no? Porque eh, no nos ocupamos del envejecimiento hasta que ya a veces ya hay una consecuencia, ¿no? Exacto. Entonces, como dices tú, yo no lo había pensado por decir de los 30. Sé que a partir de los 40 debes ir a checarte ahí cuestiones Corazón, todo. y próstata y toda esta Sí. parte, ¿no? Para evitar problemas. Ujú. Pero en el área del envejecimiento no nos ocupamos de esta área, ¿no? Entonces, a partir de los 30 es empezable, recomendable checarse con qué periodicidad. O más bien, ¿por qué no seguir los hábitos de salud? ¿Ok? Comer bien, Bien. dormir bien, hacer ejercicio. ¿Sí me explico? Esa Ujú. es como tú dices, la situación del envejecimiento. El ver que todos piensan que, yo estoy envejeciendo, ya tengo 60. Compadre, ¿qué hiciste 30 años atrás? Sí. O en tu adolescencia, desde ahí. Ujú. O en tu niñez. ¿Me explico? Entonces, ahorita que me comentabas esto de, oye, ¿cuándo empezamos a checarnos? Pues más bien, ¿cuándo empezamos a cuidarnos? Pues desde que somos niños. Pero Ok. regresando al punto, yo sugeriría, creo que desde los 25 años. De Ok. hecho, había un maestro mío que tenía un chiste que decía, señoritas, ¿quieren regalarle algo bueno a su novio? Hágale un perfil de lípidos. Ok. A los 25 años, para que vayamos evitando estos problemas Sí. de resistencia a la Sí, insulina, sí, sí. todo, todo, todo. Entonces, pues sí, sí es importante, ¿verdad? Claro, el no quitar el dedo del renglón, pero también el ver que tenemos responsabilidades. Ay, no sé si has visto por decir Rodrigo Herrera, el de Genoma Labs, que era Shark Tank. ¿Cómo no, Rodrigo? Ujú. Él dice que hace los exámenes de sangre una vez por mes. Ok, ajá. Y dice que hay estudios que te demuestran que cuando te los haces periódicamente, es
menos probable que tengas una enfermedad porque empiezas a detectar los niveles que empiezan a salirse de los rangos de lo normal y lo puedes atender. Que cuando no te checas y que tienes una vida de ejercicio, pero nunca te checaste cómo estabas internamente y tienes una enfermedad. Entonces, él recomienda, digo, él porque tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, Exactamente. una vez por mes, pues sí, compadre, pero pues, no todos vamos a tener la misma oportunidad, ¿no? Algo que aprendí en la zona rural, Ujú. y fue algo que me enorgulleció bastante. Tuve un paciente que el año pasado falleció y lo quise mucho. Se llamaba Sergio. Eh, y recuerdo que él hizo todo lo posible por controlar su diabetes y lo logró. Lo logró conmigo. O sea, le dije, a ver, me senté frente a frente con él. Porque me acuerdo que, caramba. Llegaba y me decía, quiero que usted me ponga la insulina. Y yo, ¿cómo? Sí, cárgame la jeringa, yo me levanto la camisa y tú me la pones. Y yo, oye, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo? No, es que mira, que no sé qué, que los doctores anteriores me han ayudado. Y le digo, ok, comprendo, pero un día yo no voy a estar. Un día yo no voy a estar. ¿Qué vas a hacer ese día? No, que mire, que no sé qué. Le digo, mejor te voy a enseñar a cómo te inyectas. No, pero es que me da miedo. Ya fuimos trabajando y todo. Ahí entra la parte de la psico, ¿no? Exacto, Bien. exacto. Todavía no era psicogerontólogo. Oh, O ok. sea, fue algo que pues, me enseñó la vida, Ujú. ¿verdad? El ser empático con el paciente. Y el seguir el proverbio japonés que dice, enséñale, bueno, va otra vez, es enséñale bueno, dale a un hombre un pez Y comer un y día. comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda su vida. A eso hice con él. Pues se controló. Se controló, empezó a comer más sano y le dije, te voy a poner un reto. Camíname 30 minutos. Y lo empezó a hacer. Bajó de peso, se estabilizó su glucosa, siendo una persona de 55 años. Ujú. Entonces, ahorita que decías lo de los estudios, con él venía conmigo cada mes, pero sí era muy importante que yo le decía, cada 3 meses te me haces la hemoglobina glucosilada, que esa no le puedes mentir para controlar la diabetes, ¿ok? Entonces, ahorita que mencionabas a Rodrigo de Shark Tank, bueno, háztelo cada mes. Y que tú dijiste, bueno, pero él tiene la solvencia económica, ¿verdad? Ujú. Yo siempre le digo, pero podemos jugar con lo que tenemos a la mano. Es decir, a lo mejor no nos hacemos este estudio, pero sí podemos llevar un control de glucosa, ¿verdad? Un glucómetro todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Usualmente ya se está sugiriendo que sea un día en la mañana, un día en la noche y un día en la tarde, ¿verdad? Yo no me hago, como dicen, yo me quito la venda de los ojos. Ser diabético, ser hipertenso, ser persona con colesterol alto, cuesta mucho dinero al bolsillo de las personas. Sí. A pesar de que tengamos acceso al sector público, hay sobresaturación, no hay medicamento. Entonces, por eso esta parte del envejecimiento es muy importante, ¿verdad? El ir viendo de, oye, ¿qué estoy haciendo yo por mi futuro? Va un dato muy interesante. Y esto es pregunta para ti. Ujú. La pirámide poblacional está invertida en este momento. Hay más adultos mayores que niños o que nacimientos. Va a haber un punto donde se van a cruzar tanto los niños como los adultos mayores. O sea, que va a haber la misma cantidad. Ujú. ¿Cuándo piensas tú que esto va a pasar? No estoy tan seguro, pero debe pasar en unos 10, 15 años como máximo, ¿no? Lo acabo de ver en una ponencia que fui al Tecnológico de Monterrey. Ya pasó. Fue en el 2020. O Ok. sea, ya llegamos a ese punto. Y yo soy observador. Es más, de hecho, creo que estaría muy bien que a tu público pusiéramos un ejercicio. Sí. Que cuando vayan al súper, quiero que se fijen cuántos paqueteritos adultos mayores hay. Yo hace 10 años, yo veía más niños que adultos mayores. Cuando tenía ya, ahorita tengo 33, cuando tenía 13 años, yo seguía viendo más niños o jóvenes que adultos mayores. Si acaso veía uno o dos,
Ujú. Y ahora es al revés. Entonces, ya nos alcanzó el envejecimiento poblacional. ¿Me explico? Claro. Es por decir el caso que tiene muy grave Japón, Corea del Sur, Sí. que de seguir así en 80 años desaparece el país, Sí. porque ya no va a haber jóvenes. Y también está pasando en Europa. Sí, ¿Me explico? sí. Entonces, ahorita que mencionas Japón, allá hay un instituto de gerontología. Muy bonito. Y he estado siguiendo las líneas de investigación y todo. Pero ahorita que mencionas esto, que lo podemos relacionar con la salud mental, un área que yo creo que estamos también descuidando mucho en la salud mental es la soledad. O sea, el sentimiento de soledad llega a afectar tanto al adulto mayor que no te imaginas. Dejan de tomar sus pastillas, se dejan de cuidar, Bien. dejan de sonreír, los predispone a ansiedad, depresión. Y de eso fue mi tesis. Mi tesis abordó ese tema, el sentimiento de soledad en el adulto mayor. Y hay una escala. ¿Me explico? Ahí quiero hacer un paréntesis, Doc, y quiero saber tu opinión. Ajá. Porque por decir que tenemos los estudios con el doctor Eduardo Calixto, Ujú, él maneja el área del cuerpo, es decir, ujú, lo físico, ¿no? ujú. Y a mí me queda claro que las emociones es una respuesta biológica que el cuerpo tiene a una situación, Exacto. pero los sentimientos es una respuesta que tiene la psique, Ujú. no el cuerpo. Sí, exacto. Así que esto ocurre acá y es lo que comentas tú. Si yo me siento solo, no está en el área del cuerpo, está en mi área de la psique. Exacto. Y eso es aún a veces más grave, porque lo que dices tú, me siento solo, nadie me quiere, me abandonaron, bla, 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 y para abajo, ¿no? Sí, ¿Cómo, totalmente. cómo juega entonces tanto las emociones como los sentimientos en contra de la salud de la persona, ¿no? Sí. Mi caso más famoso, por así decirlo. Sí, claro. Digo, no quiere decir que haya tenido a alguien famoso, ¿verdad? Sino uno que me dejó mucha marca. Ujú. Fue una paciente, este, que traía un duelo. Y paciente que iba, digo, no voy a decir el género, vamos a ponerlo paciente, Claro, ¿verdad? bien, Un bien. paciente que acudía al servicio de urgencias todas las noches. Todas las noches. Así, pum, 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 pum. Todos los días. Es que me siento muy mal, me siento muy mal. Y ahorita que decías esto del concepto del soma, es soma, como lo dice Eduardo, o Sí, usa otro término. sí, creo que El sí. soma, Ujú, ¿verdad? ujú. Fue muy interesante porque este paciente decía que traía un dolor en la espalda. Oye, estudios y todo, laboratorios, todo limpio. Si yo me fuera nada más por la psique, yo diría, bueno, pues trae ahí un trastorno somatomorfo, ¿verdad? Una hipocondriasis antiguamente dicha. Bien, sí entiendo. Entonces, Ujú. pero luego tenemos el área de la tanatología. Ok. ¿Me explico? La situación del duelo. Entonces, yo empiezo a abordar a este paciente y me doy cuenta que trae un duelo pendiente. Resulta ser que él pierde un familiar. Entonces, lo último que hizo ese familiar antes de fallecer, le tocó la espalda. Mm. Entonces, abordándolo, fue algo muy, muy pesado, porque recuerdo que un día él llegó, se sentó, y le golpeó a mi mesa. Dijo, es que estoy bien enojado y que no sé qué. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que tu hospital. Y yo, pues ¿cuál? Dime, para ver si cobro sueldo, ¿verdad? Ahora Ujú. resulta que tengo hospital. No, es que tu hospital y que no sé qué. No voy a decir cuál hospital, ¿verdad? Por De respeto. acuerdo. No, es que pues se me hace muy injusto. Dejaron a un pobre hombre allá afuera y se murió. Y yo, ok. Es que todos los médicos son malos. Y pues ahí yo le dije, oye, yo también soy médico. ¿Qué opinas tú de mí? ¿Cómo sientes que te estoy tratando? No, 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 discúlpeme mucho, doctor. Y no lo quise decir con ese afán. No, vamos a platicar. Y ya sale lo del dolor de espalda. Dice, es que no sabe cómo me duele esta espalda. No sabe cómo me duele esta espalda. Y yo le digo, oye, pero ¿no será que te duele algo, este dolor? Y esta persona que me dices que falleció fuera del hospital, ¿no te habrá movido algo en la espalda? No, pues y ya, pues ya.
empezó a llorar y dijo que ahí ya entonces hace relación y dice, es que me acuerdo cuando mi familiar me tocó la espalda. ¿Me explico? O sea, un concepto que Freud, porque yo soy de la escuela psicoanalítica, que ha mencionado el cuerpo. O sea, llega Freud a hablar un concepto que se llama psiconeurosis. La psiconeurosis son estas situaciones donde, por ejemplo, vamos a imaginarnos un pastel, ¿ok? Entonces, así me lo explicó un maestro, muy, muy padre. Imagínate que yo aquí tengo un pastel frente a ti. Lo hueles, huele a fresa, se está escurriendo. Los que se lo imaginaron en casa sí jala, ¿eh? Oye, pues huele ahí a mantequilla, todo huele bien rico. Eso, si fuera algo malo, sería un trauma, ¿verdad? Ya que tengo presente aquí el hecho, ¿verdad? Pero si yo llego un día, te lo empiezo a contar a ti, oye, fíjate que me comí un pastel así, 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 así. Tú no estás expuesto al trauma directamente. Ujú. Yo te lo estoy platicando. Claro. Eso es una psiconeurosis, ¿verdad? Entonces, muy interesante porque ahorita que decías esto del soma, a lo mejor este paciente en cuestión, no está repitiendo este hecho de que lo toca el familiar, pero está constantemente en este pensamiento. Y mi espalda, y mi espalda. Y le fue excelente porque cuando fue la séptima sesión, me parece, él ya no quiere ir. Que yo no tengo nada en contra que él ya no vaya. O sea, a mí lo que me sorprendió bastante es que él, este paciente, este, tenía mucho miedo de entrar a la habitación de su familiar. Entonces, me manda mensaje uno de sus familiares y dice, ya entró al cuarto. Y ya tiró todo. Wow, lo superó. ¿Sí? Quedó pendiente. O sea, dentro de la escuela de la psicoterapia te van a decir, no, es que quedó pendiente y que no sé qué. Pero ya la escuela del soma, la escuela de la tanatología, Ajá. te va a decir, se está resolviendo. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Y ya el paciente fuera del consultorio, pues si regresa muy bien. Y si no, pues lo está resolviendo. ¿Me explico? Fíjate, en mi área de programación neurolingüística y atendiendo al maestro Eduardo Calixto, para mí en lo físico y en lo psíquico se forman cosas. Entonces, en el ejemplo que está citando del paciente que le daban esa palmadita, la persona cuando murió, fue algo físico, hasta ahí. Pero como en el lado de la psique lo empiezas a repetir, brinca al área de lo físico en el cerebro porque se hacen las conexiones. O sea, físicamente Exacto. tiene sinapsis, o sea, conexiones neuronales, ya están activas. Y si no hay la parte que tienes tú de la psique que le haga ver que tiene que superar eso, las conexiones no se van a perder hasta que haga unas nuevas conexiones para superar esta situación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, es muy importante con el adulto mayor darle un tiempo, un espacio y la oportunidad de que se exprese. ¿Me explico? ¿Cuál es la recomendación que nos das a nosotros entonces para el tratado del adulto mayor? Que es arriba de 60 años, Ajá, ¿verdad? de 60 en adelante. Ok. Desde el aspecto de prevención o desde el enfoque de salud mental. Las dos. Primero prevención y luego Prevención. salud mental, por favor. Yo considero que empezar desde los 55 años, acudir a un chequeo anual con un geriatra. Pero doctor, yo no tengo 60 años. Yo siempre le sugiero, empieza desde los 55. Nada más para ver. Sí, nada más para ver. Además, hay geriatras que también son médicos internistas. O sea, primero, por eso te digo que geriatría es muy amplia. Primero estudian medicina, luego medicina interna y luego se subespecializan en geriatría. Ya actualmente ya la especialidad es más directa, pero siguen siendo médicos internistas. ¿Me explico? Que sepan más del adulto mayor, pues eso es muy relevante. ¿Me explico? Porque yo sí soy de esta idea de que a los 55, así como a los 40, que decías lo de la próstata, pues a los 40 ir con el urólogo, ¿verdad? Sí. Oye, pues checamos esto. Así con la persona adulta que está transicionando a persona adulta mayor, que va a cursar la vejez,
que es aquella etapa que comienza a los 60 años y culmina cuando fallece la persona, el empezar a los 55 años, tanto en los dos aspectos, tanto con psicogerontología como con psicología y con geriatría. Oye, pero a los 55 de ley tiene que ir con un psicogerontólogo, pues también puede ir con un psicólogo, ¿verdad? Decir, oye, pues ¿sabes qué? Tengo esto y tengo estas dudas, que también lo chequemos, ¿verdad? Mejor prevenir que lamentar. Ok. Entonces, a partir de los 55 es lo recomendable. Es lo recomendable. Como dices tú, a lo mejor es a los 60, pero los 55 es para como llevar el carro a hacerle la afinación para ver cómo anda. Y luego ya la afinación mayor, ¿no? O vamos teniendo la mensualidad gratis, ¿verdad? Pruébelo a ver estos 5 años, a ver cómo anda. Digo, y atendiendo a lo que dice Rodrigo, es simplemente prevención, ¿no? Porque es mejor detectarlo a tiempo que ya tenerlo, porque se vuelve más costoso, más tiempo, ¿no? Yo realmente, yo estoy en contra de los check-ups mensuales. Ok. Y yo sé que esto es algo muy controversial y a lo mejor ahorita mis colegas médicos internistas me van a colgar. Los laboratorios. Los laboratorios. No, fíjate que... pero con laboratorios ahí pueden mandar los estudios, me explico. Sí. Pero, por ejemplo, había un maestro mío que ya falleció. Y un día me acuerdo que yo leí un mensaje en el departamento de medicina interna. Y él lo había dejado así pegado en el escritorio. No me acuerdo dónde lo pegó. O en una ventana. Y decía, recuerda tratar a tus pacientes con empatía, con humanidad, pero no olvides que cada estudio que tú pides les cuesta. O sea, a pesar de que el hospital sea público o sea privado, tiene un costo. ¿Me explico? Tanto a nivel federal o a nivel estatal, en el público, y en el privado, pues al paciente. Entonces, él abogaba mucho de, oye, pues, ¿qué estás buscando? No, es que vamos a hacer una biometría hemática cada día. Pues, ¿qué estás buscando? No, a ver si hubo cambio. No va a haber ningún cambio inmediato. Para que cierta cosa surte efecto, hácelo cada 3 días. A nivel hospitalario, ¿verdad? Y a nivel público, o sea, a nivel primer nivel, que son los médicos generales, los médicos familiares, pues cada 3 meses, ¿verdad? Cada 3 meses. Y de hecho, así yo empecé a hacerle con este paciente que te comenté, de que ya, o sea, vente cada mes, te checo la presión, te checo el azúcar del dedo, pero estudios de sangre, cada 3 meses. Ok. Digo, mi opinión, sí, ¿verdad? Claro, desde tu punto de expertise. Exacto. ¿No? Ok. Doc, ahorita hay muchas enfermedades en la mente, la demencia senil, el Alzheimer, que en sí es la pérdida de la memoria, de las conexiones neuronales. ¿Cómo podemos prevenir esto? ¿Porque es parte del envejecimiento? Acabas de hacer una pregunta que me dicen todos los días y siempre me encanta contestarla. Okay. Y como dicen, spoiler alert, los jóvenes, ¿verdad? No existe la demencia senil. Te voy a explicar. En los años 70 sacan un librito llamado DSM-3, Manual Diagnóstico de Salud Mental, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, vamos a ponerle demencia senil porque pasa en las personas adultas mayores. De ahí el término senil, porque dicen, senilidad, lo cual hoy en día es despectivo. ¿Me explico? Okay. ¿Por qué? Bruce Willis, nuestro queridísimo actor de Duro de Matar, él actualmente tiene una demencia frontotemporal. Entonces, él no empezó a los 60 años. Hay videos que se muestran. Es más, en la película Los Indestructibles, no me acuerdo si es la 1 o la 2, él ya empezó a tener problemas de afasia. No sé si como que te das cuenta que empezaba así como que batallaba, como que para decir las palabras. O sea, él no encontraba el famoso, lo tengo en la punta de la lengua, ¿verdad? Batallaba mucho con eso, se le olvidaban los guiones. Entonces, él no empezó a los 60 con demencia frontotemporal. Él empezó desde antes. Entonces, demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia mixta, demencia por cuerpos de Lewy, demencia por Parkinson, demencia por se me olvida otra, pero demencia vascular, demencia tipo Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal. Hay muchos tipos de demencia.
O sea, de hecho, inclusive por golpes, Sí. también te puede dar una demencia, ¿me hay explico? desconexiones, Y sí. también Parkinson, como Mohamed Ali. Pero es muy interesante porque ¿cómo podemos prevenir la demencia? En primer lugar, hoy en día, yo siempre considero que lo importante es ver por la salud mental. O sea, me dices, doctor, ¿con quién voy? Ahí les digo, híjole, con el que tengas a la mano. Oye, quiero cuidar mi memoria y todo. Ve con un neuropsicólogo, que ellos son psicólogos especializados en las conexiones de las personas, ¿verdad? Precisamente ahorita yo soy subcoordinador de un equipo. La coordinadora es neuropsicóloga y tenemos nuestro equipo de trabajo. Hay un médico internista, hay un geriatra, hay una psiquiatra, hay una terapeuta cognitiva conductual, Ujú. hay una nutrióloga, hay un médico, hay un fisioterapeuta. Entonces, nos llegan estos casos y de hecho llegan conmigo. Oye, tengo problemas de memoria. Un joven, ¿verdad? Y yo lo checo y todo, descarto ansiedad, descarto depresión, porque, oh sorpresa, una de las maneras en las cuales la depresión o la ansiedad aparece también es que disminuye la cognición de problemas de memoria, pero también es muy interesante porque hay otra enfermedad que también causa eso, hipotiroidismo. Entonces, si te das cuenta, ya en la salud mental tienes que estar al pendiente de todo. Entonces, si es una prevención muy, 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 muy necesaria, y pues yo consideraría que para situaciones de que dices tú, oye, quiero mantener una memoria buena, pues una consulta con neuropsicología, ¿verdad? Actualmente, de hecho, no te miento, cuando detectamos un paciente con una demencia o con un paciente con una demencia tipo Alzheimer, luego saltan los familiares. A mí chécame, que no sé qué, y por favor, es que queremos evitarlo. Le digo, bueno, pues vamos trabajándolo. ¿Por qué? Porque hay ciertos genes que se involucran con el Alzheimer. ¿Me explico? Pero otras demencias, como las que mencioné, como la demencia vascular, eso tiene de factor de riesgo 3 cosas muy grandes: diabetes, hipertensión arterial y colesterol alto. Y adivina en qué es primer lugar México. Diabetes, Sí, colesterol, hipertensión, obesidad también. sí, sí. ¿Me explico? O sea, Doc, quiero hacer una pregunta que ajá, voy a salirme un poquito a lo mejor de tu área, ujú, pero tengo duda. ajá, De hecho, lo que estoy tomando, esto es para el doctor David Duarte. Es mexicano, pero está viviendo en España. ujú, Él habla mucho de la electroconductividad o bioelectroconductividad ujú, que tiene el cuerpo. Es ujú. decir, cómo la electricidad viaja en el cuerpo Claro. y previene muchas enfermedades. Lo que él recomienda de este suerito es agua, 1 litro de agua, 5 gramos de sal por cada litro de Ok. agua, más limón. Ya. Y hace la explicación, porque cuando tú mezclas cloruro de sodio, que es la sal de Ujú, mesa, es un electrolito. ujú, Cuando se diluye en agua, se vuelve en positivo y en negativo. ujú. Y al tener el positivo y el negativo, hay conductividad en el cuerpo. Ok. Como nada más lo que él dice es que tomar solo agua no tiene electrolitos, no tiene conductividad y te estás intoxicando de agua. Ya. Entonces dice, y vienen problemas de diabetes, de Alzheimer, y dice que trae un chorro de cuestiones de salud. Por eso él recomienda este tipo Ya. de suero. Ahorita no estoy recomendando nada. Vean al doctor Eduardo, Eduardo no, a David Duarte. Ujú. Lo pueden buscar en YouTube y les va a dar esta parte. Pero me llama la atención lo que él comenta de la electricidad que debe de haber en el cuerpo, la Ya. bioelectricidad, ¿no? Bueno, dentro de la teoría de nosotros, no, Ujú. no conozco el campo, pero tenemos otra teoría muy interesante, Ok. la microbiota. Sí, totalmente. Ujú. Y es muy interesante porque cada vez más se está viendo, y estos son estudios que acabo de leer, que me quedé, no lo puedo creer, que lógicamente se tiene que ir estudiando más y más. Pero se acaban de dar cuenta que hay más predisposición a una demencia tipo Alzheimer cuando una persona Sí. no va al dentista. Al dentista. Al dentista. Y tú, Ok. oye, ¿qué tiene que ver?
Vamos Así. a invitar a un dentista próximamente. Y todos de que, oye, pues, ¿qué tiene que ver? Resulta ser que cada vez está ganando más fuerza. Digo, es una teoría. Cada investigación que se saca tiene que estar constantemente refutándosela. Oye, que Juan Pérez dijo esto. Ah, bueno, pues Juan López va a decir esto para ver si es verdad lo que él dice. Entonces, comentan que cuando hay una, a lo que tengo entendido, porque sí hay personas que estudian la microbiota y es toda una especialidad, cuando hay un exceso de una cierta bacteria, esta migra por la sangre al cerebro y causa una demencia tipo Alzheimer. No se ha comprobado. Ahora bien, recordemos nuestro queridísimo virus del 2020. No puedo decir el nombre porque Sí, no, sí, sí, sí. bueno, nos empezamos a dar cuenta que ese estimado patógeno quitaba el olfato, ¿verdad? No podías oler y no podías oler. Pues se empezaron a dar cuenta que cuando entraba este patógeno por la nariz y te quedabas sin olfato, y ya hay estudios, a los 3 años las personas empezaban con deterioro cognitivo, que es una antesala a una demencia, que Wow. no es siempre, Ujú. no es siempre, porque hay el olvido benigno, que es de que, ay, las llaves y que no sé qué, dónde las dejé, ay, las dejé en el cuarto. Sí. Y luego es el deterioro cognitivo, que es nada más el problema en una sola área, por ejemplo, la memoria. Pero no es exclusivo de la memoria, puede haber problemas de atención y otros problemas. Demencia ya es cuando el paciente ya afecta sus actividades diarias, el no poder bañarse, el no poder limpiarse, el no poder comer por su cuenta, el no poder manejar cuentas. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que todo esto es importante relacionando esto de la electricidad, relacionando con la microbiota, que también hay que ver esto. O sea, Bien. y de hecho hasta hay estudios que marcan este, ¿cómo decirlo? Este eje estómago-cerebro, que creo que Eduardo lo maneja, si mal no recuerdo, no sé. Ujú. Pero sí me he dado cuenta de pacientes, de hecho la nutrióloga que está con nosotros sí maneja probióticos, y nos hemos dado cuenta de algo, como un 80% de nuestros pacientes que llegan con depresión a la clínica, bueno, ahí al equipo, no tengo clínica, este, tienen deficiencia de vitamina D. Ok. ¿Y con qué se ha relacionado deficiencia de vitamina D? Con, con depresión. Entonces, si te fijas como ahora todo ya tiene que ser no solamente un campo, tiene que ser Sí, todo holístico. expandido. Sí, sí, sí. Y que irónicamente la vitamina D es por exponerte al sol. Ajá. ¿Qué te habla de una persona que no tiene? Pues que está aislada, que está en un lugar que no Ujú. sale, que no tiene Ajá. contacto con la gente, ¿no? Digo, Exactamente. no quiero decir que todos, pero se puede un poco relacionar, ¿no? Y ahí está el otra área de que, doctor, pero yo salgo al sol. Doctor, pero yo voy todos los días. Sí, es cierto, a lo mejor te expones al sol, pero oh, sorpresa, a lo mejor tu alimentación no tiene la suficiente cantidad de vitamina D. ¿Me explico? Ya, Sí. ok. Gracias por responderlo, Doc. Entonces, Sí. digo, lo bueno es que comentas tú que al final de cuentas la salud es holística, no es exclusiva de un campo, ¿no? Porque cuando nos casamos con un campo, todo es esto y todo es Es esto. muy pesado. Sí, Créeme que me costó muchísimo, muchísimo que me costó el, el ver de esta manera. O sea, es el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Lo más bonito es el transdisciplinario. Cuando ya tienes el equipo, cuando ya tienes un instituto de investigación y, oye, vamos a hacer unas investigaciones. Y pues no, es muy complicado manejar un equipo en estas ocasiones porque algo que vemos mucho es la situación del ego. Yo sé más que tú, sí. yo sé más que tú, es que mis guías dicen Pero en esto. medicina no se da eso, ¿no? No, para nada, para nada. Pero es muy triste porque yo siempre les digo a mis colegas o a mis estudiantes, ¿verdad? Les digo, el que la lleva no es uno, Bien, buen punto. no es el otro va a tener sus pacientes, yo voy a tener mis pacientes, tú. El paciente es quien la lleva, ¿me explico? Y ha pasado, o sea, me he dado cuenta que llegan conmigo y me dicen, es que tiene su cardiólogo, su neumólogo, su reumatólogo, su ta, 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 ta. Y yo, ok, comprendo súper bien, pero oiga, ¿y el geriatra? No, ¿por qué? Si mi papá no está viejito.
No, mi papá no tiene 100 años, no, mi papá no tiene 90 años. Le digo, oiga, pero es que... Porque sí. tenemos mal el concepto del geriatra, ¿no? Que pensamos que Exacto. ya es cuando estés ya casi sin poder moverte. Y en realidad no es Exactamente. eso, es el envejecimiento que todos tenemos, ¿no? Exactamente. Por eso yo siempre abogo mucho por mis colegas geriatras. O sea, de hecho, realmente yo por eso soy de esta cuestión de la ética, es decir, hasta que yo llego y se lo mando al geriatra. ¿Me explico? En este punto quiero regresar un poco, Doc, que comentas de la demencia, que hay varios tipos de demencia. Ujú. ¿Qué es entonces la demencia? La demencia es una enfermedad la cual se caracteriza por, eh, vamos a decir así, por la dificultad de que la persona haga sus actividades diarias. Puede ser actividades instrumentales de la vida diaria o actividades básicas de la vida diaria. Actividades básicas, comer, bañarse, asearse. Actividades instrumentales, usar el teléfono, hacer cuentas, usar nuestra aplicación de banco, usar el cajero. ¿Ok? Ahora bien, así definimos demencia, ¿verdad? Eh, Algo muy importante, ahorita regresando al punto de lo de demencia senil. La demencia no es exclusiva de una sola edad. Ya hay el primer caso en China de un paciente joven, no me acuerdo la edad, no me acuerdo si era 16 o 19 años, que ya tiene demencia. Y tú te quedas, oye, pero pues es la comida, es esto. La situación, a lo que han investigado ese artículo, comentan que no fue genético. Lo relacionan mucho con el neurodesarrollo. Exposición prematura a pantallas, que ya no se escribe, que todo es con computadora, que ahora es todo con ChatGPT. ¿Me explico? Entonces, digo, claro, el joven a lo mejor no usó ChatGPT, Ujú. ¿verdad? Pero ya hay demencias en personas jóvenes. ¿Viste la película Por Siempre Alice? Alice, Sí, la de la... la maestra que empieza a desarrollar demencia. Ok, sí, creo que sí, Ok, ajá, bueno, si la pueden volver a ver aquí en tu público, ajá. véanla ahora. Alice empieza a los 50 años, no empezó a los 60. Y luego se enteran que la hija también la va a desarrollar. Entonces, ya demencia es una enfermedad que, claro, puede estar por situaciones hereditarias o por situaciones de genes, pero no es exclusivo. Yo siempre les digo, la demencia es como un paraguas. Hay muchísimos tipos de demencia, como los que mencioné ahorita, ¿ok? La más común es la mixta, ¿verdad? ¿Por qué mixta? Oh, sorpresa. Podemos tener una persona con Alzheimer, pero que también tiene criterios para demencia vascular. Y tú, ay, pero doctor, ¿cómo puede tener las dos? Le digo, pues yo no sé, pregúntele al cuerpo, ¿verdad? Él es el que decide el cuerpo. Y sí, demencias mixtas, ¿verdad? Ok. Esta parte de la demencia, Doc, para entenderlo y más Ujú. que no tengo la expertise que tú tienes, ¿una demencia es la desconexión neuronal? O sea, la pérdida de la sinapsis, ¿o qué es? Híjole, es que ahí son varias cosas. Lo Ok, voy a poner como un ejemplo. por favor. Vamos a ponerlo con la demencia vascular, que es la que se me hace más interesante. En la demencia vascular no hay un problema en sí con el sistema nervioso, con el cerebro. El problema es con los vasos sanguíneos. Es decir, aumenta el colesterol, se tapa uno de los vasos, no le llega sangre al cerebro y poco a poco empiezan a aparecer puntitos blancos. Y el cerebro es una maravilla porque tú lo has dicho, tiene conexiones. Entonces, ¿cómo va a haber una conexión si el pedazo está muerto? Oye, pero entonces, ¿qué pasa primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Es primero que el cerebro pierde la capacidad o hay una situación de otro lugar? Digo, pues es el vaso. O sea, es el vaso que es lo que está afectando ahí al cerebro, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿conoces a este actor Robin Williams? El que actuó en Jumanji, en Patch Adams. ¿El que Él, se renunció solo? ajá, Sí. exactamente. No sé si te sepas, pero él tuvo un tipo de demencia. Demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy usualmente comienza con sintomatología de Parkinson. Entonces, por eso es importante una valoración neuropsicológica.
Cuando él llega con el neurólogo, le dice, ¿tienes demencia? Digo, ¿tienes Parkinson? Porque estás temblando. No, pero ¿cómo? ¿Cómo tengo Parkinson? No, que mira, ¿tienes Parkinson? No, pues ese día se deprime y pues se va con San Pedro. Se ¿verdad? renuncia. Sí, se renuncia. Años después sale a la luz su autopsia y eso es algo que a mí me ha causado mucho impacto. Porque me acuerdo de esa clase que yo recibí, tenía creo que como 2 años que había fallecido y nuestra maestra dijo, él tuvo demencia por cuerpos de Lewy y básicamente si le hubiéramos dado el medicamento para el Parkinson y aparte la memantina, lo tendríamos aquí todavía. Entonces, años después, de hecho hace poquitos, no me acuerdo si fue su hija o su esposa, ellas abogaron mucho por la valoración neuropsicológica, que el área de la neuropsicología es ver cómo está el cerebro en cada conexión. ¿Me explico? Sabemos que su antecesor de la neuropsicología, y ahí como que a veces les da pena a los neuropsicólogos, es la... Ay, ¿cómo se llama esta ciencia que hasta sale en Los Simpson cuando miden el cráneo? Creo que era la frenología, no me acuerdo. Bueno, de ahí se basaron un poco los neuropsicólogos para decir, ok, claro, la frenología era medir el cráneo y decir, pues tiene el cráneo de tal tamaño y va a ser un ladrón. Pues no tiene evidencia. Pero aquí en la neuropsicología es ver que si un área del cerebro se afecta, puede haber conducción eléctrica, sí, pero si hay un daño estructural, no se va a hacer al 100%. O sea, el circuito eléctrico va a seguir jalando, pero si el pedazo está muerto, ¿qué va a activar? Entonces, el decir demencia no es simplemente, bueno, la memoria. No, es ver que puede haber un problema de vaso. De hecho, inclusive, y ahorita yo creo que este es un término que vas a decir, oye, pero ¿cómo? Hay pseudodemencias. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo que hay pseudodemencias? Resulta ser que cuando llegan conmigo un adulto mayor y me dicen, trae un problema de memoria, le digo, ok, vamos a ver. Le hago un screening, veo cómo están su memoria, su atención, hago una entrevista estructurada. Pero yo siempre encargo niveles de vitamina D y de vitamina B12. ¿Por qué? Porque hay ciertos casos de cuando hay una deficiencia de vitamina D o de vitamina B12 que asemeja una demencia. Le das vitamina D o le das vitamina B12 al paciente adulto mayor, se recupera y ya no hay este cuadro de problemas de la memoria o de atención. Claro, no es en todos los casos. Por eso siempre tenemos que individualizar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podríamos definir la demencia? Pues una enfermedad pues con múltiples presentaciones, que no es solamente la cuestión de las conexiones, sino también que puede ser estructural y también, ahorita pasando a otro tema, se ha visto estudios que personas que tuvieron depresión crónica a la larga pueden desarrollar demencia o una demencia tipo Alzheimer, ¿verdad? Por eso hay todo un campo del estudio de las demencias. ¿Por qué? Porque si nos vamos al área del estrés oxidativo, tiene también mucho que ver. O sea, el estar constantemente ansioso te lleva a un estado proinflamatorio en tu cerebro. Sí, porque ahí entra la parte de la emoción, que es una respuesta biológica del cuerpo. Exacto. En donde generas cortisol y adrenalina y siempre estás tenso. Hay una inflamación y es una consecuencia al estar siempre estresado, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y hay evidencia que marca que personas que tuvieron depresión, de hecho, inclusive con esto del trastorno bipolar, que son estados de mucha euforia y luego estados depresivos, el estar ciclando también predispone a demencia. De hecho, la neuropsicóloga del equipo, ahí como que se anda especializando en esa área, porque sí lo hemos notado mucho en la evidencia. Toda persona que en algún momento dado tiene trastorno bipolar, siempre tenemos que checar memoria, porque se está afectando por cada vez que cicla. Sí. ¿Me explico? Entonces, lo ideal ahí es que lo maneje un equipo interdisciplinario, psiquiatra, neuropsicólogo, ¿verdad? Entonces, una buena terapia, un buen médico en tu campo nos puede ayudar a llegar bien a la vejez. O sea, envejecer bien, pero con calidad, pues. Exacto. Okay. Sí. Bueno, más bien orientar.
Porque Ok. yo siempre les digo, yo te oriento, pero si tú afuera te tomas la cerveza, fumas, pues no, o Te sea, desvelas. te desvelas, pues, Sí, pues no, tú también, sí, sí. ¿qué estás haciendo, verdad? Ok, entonces sería cuando hay un buen médico, como es tu caso, y las personas siguen las indicaciones, Exactamente. puedes envejecer con salud. Sí. Otro factor muy importante, y esto quiero que quede muy en claro, uno, una de las causas que ahora se está viendo, que está apareciendo demencia, contaminación. Híjole, ¿verdad? Ya con eso te dije Y todo. luego aquí en Monterrey o en Chihuahua, saludos para los de Pemex y Este, Ternium y todos esos. Pero bueno, es muy interesante porque todos ven los factores biológicos, sí. pero ¿qué pasa con los ambientales? Eso también es importante. Los cambios drásticos de clima, la contaminación también te lleva a un estado proinflamatorio y te predispone a una demencia. ¿Me explico? A lo mejor no demencia tipo Alzheimer, pero sí una demencia, ¿verdad? O también te puede predisponer a un Alzheimer, ¿verdad? A mí lo que a veces, digamos, me causa mucho enojo es que ven una persona mayor y dicen, tiene demencia. Oye, espérame, ¿cómo están sus sentimientos? ¿Cómo están sus emociones? No, es que tiene un problema de memoria. Es demencia. Y ya me pasó. Tuve un familiar mío que me llamó pues bien triste que, oye, pues es que tengo Alzheimer, te quiero dejar como mi albacea y le digo, oye, a ver, espérame tantito, tío. O sea, espérame tantito. A ver, ¿qué pasó? No, pues es que fui con un doctor y todo, y me dijo que como tengo problemas de memoria, ya es Alzheimer. Y yo, primero, pues no, tenemos que hacer una exploración, unas entrevistas más estructuradas. Y ya, total, lo invité y todo, le hice unas pruebas. A pesar de que es mi familia, pues le puedo aplicar esta prueba, ¿verdad? No se involucra tanto la familiaridad, ¿verdad? Y luego ya se lo canalicé a mi colega geriatra, que está ahí en el equipo. Entonces, nosotros en el equipo manejamos realidad virtual. O sea, eso es una de las cosas que también estamos viendo mucho en el equipo que tengo. La realidad virtual y los beneficios del ChatGPT, pero para usarlo nosotros para el bienestar, ¿verdad? Del Sí, paciente. sí. Entonces, le pusimos el aparatito de realidad virtual, que sí es muy esencial. Nos ha ayudado bastante con casos que vienen de que, oye, es que a mí me dijeron que tengo demencia y checamos con el aparato de realidad virtual y nos damos cuenta que a lo mejor traen ahí un problemita de memoria bien leve. Pero luego a nivel de estrés vemos que está alto. Y de que, oiga, pues ¿cómo está? No, pues fíjese que tengo muchos problemas. Claro, siempre les digo, ok, ahorita no te marcó, a lo mejor te marcó un problema leve de memoria, pero entonces tienes que ir con neuropsicología y con geriatría. Yo también te puedo ver, pues ahí como dicen, como cada mes por una psicoterapia de apoyo para ver cómo andas en lo sentimental, o cada 15 días o cada semana. Pero el ver que pues también tienes que ver tú por la salud, ¿verdad? Y ya, pues ya le pusimos el aparatito, salió limpio, mi familiar, y como quiera lo checó el geriatra y lo checó la neuropsicóloga del equipo, y dijo, no, pues se ve que es más ansiedad, Ahí lo importante, yo creo que, como dices tú, es porque cuentas con todo un equipo de trabajo, ¿no? Ujú, Digo, no sé con quién fue tu familiar, pero a lo mejor fue con un médico general, no ujú, sé si era un especialista, sí. pero el problema es ese, que traes esto y la gente ahí se lo cree. Y ese es Sí, un gran problema porque sí, sí, el sí, caso que acabas de claro, citar de Robbie Williams, claro, o sea, ajá, se lo creyó y fue y se desvivió. O sea, es muy grave. Entonces, es atendernos con el especialista del problema que tenemos. ujú, Y aún a veces hasta pedir segunda opinión. Pero la ventaja claro, que tienes contigo es que es un equipo multidisciplinario ujú. que te ayuda. Oye, yo no soy, pero la doctora que está aquí, o el psicólogo, o el nutriólogo, y empiezas a ayudarle como una forma holística a la persona, ¿no? Sí, de hecho yo empecé haciendo esto porque yo empecé solo. O sea, donde estoy ahorita empecé solo. Este, y me empezaron a llegar casos y más casos que dije, híjole, bueno, pues déjame se lo mando a mis colegas que son neurólogos o que son cardiólogos. Y resulta ser que mi colega neurólogo, pues estaba hasta Guadalupe.
Y yo estoy acá, pues cerca de acá del universitario, ¿verdad? Entonces, pues me decía el paciente, oiga, es que pues no tiene ahí a alguien, un neurólogo. Y yo, no, pues no tengo a nadie. Conforme los mismos pacientes iban llegando conmigo, iba viendo más casos, dije, no, pues tengo que armar un equipo. Y primero se unió conmigo la neuropsicóloga. Y los dos vimos un caso que dijimos, oye, ¿sabes qué? Necesitamos una nutrióloga. Y ella conoció una nutrióloga, así de la nada, se la topó y empezaron una amistad. Dijo, oye, estoy aquí en un equipo, ¿te quieres venir? No, pues sí, ya llegó la nutrióloga. Ok. Y luego yo años atrás trabajé en un lugar donde conocí a un chico que es fisioterapeuta. Y él, apenas era estudiante, yo ya era recién egresado de medicina. Y me acuerdo que él un día me ayudó, pero bien sencillo, o sea, me dijo, no, mira, es así, de esta manera, traes este problema en la cadera y todo. Pues me gustó cómo me atendió. Y en un tiempo dado necesitábamos un fisioterapeuta. Y le dije a la Cordy, le dije a la neuropsicóloga, conozco un chavo muy bueno que es fisioterapeuta y que ve adultos mayores. Tráetelo. Y no, pues ya 4. Y luego tuvimos otro caso, oye, necesitamos un médico internista. No, pues nos trajimos al médico internista que es amigo mío. Oye, necesitamos un geriatra. Le llegó el geriatra que es amigo de ahí de la Cordy. Este, y luego ya ahorita se nos unieron una psiquiatra y una terapeuta cognitiva conductual. Este, pero sí fue creciendo este proyecto, ¿verdad? Fue creciendo por los pacientes. O sea, y ellos nos los agradecen de que, ay, qué bueno que aquí tengo un psiquiatra, ay, qué bueno que aquí tengo un neurólogo, porque se les dificulta mucho el traslado. Sí, no, y ahorita caóticamente ya una ciudad grande es muy pesado, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Ok, Doc. Entonces, en esta parte, una persona que ya tiene 55, 60 años, ¿debería ir o no a terapia o qué recomiendas tú? Aunque no tenga visiblemente un problema. Yo sugeriría que sí. Yo sugeriría que sí. Dentro de mi escuela, que a veces ahí dicen que no manejamos tanto los objetivos, ¿verdad? Que el Ujú. psicoanálisis es muy frío, es muy tosco y que pues somos muy inhumanos. Pero dentro de la terapia psicoanalítica hubo un psicoanalista llamado Eric Erikson. Ujú. Entonces, él mencionaba que cada etapa de la vida pues era importante, sobre todo el envejecimiento, ¿verdad? También Maslow lo dijo, el envejecimiento es importante. Y aquí en México tuvimos un psicoanalista que se llamaba Miguel Krasoyevich. Y él habló de la psicoterapia geriátrica. Y él decía, mismo Freud no creía que el adulto mayor o la persona arriba de 50 a 55 años debería de comenzar un psicoanálisis. Cuando él envejece, dice, Chihuahua, me tengo que morder la lengua, porque es en estos momentos donde mi yo, mi psique, está en constante ataque por los efectos de la sociedad de, oye, pues ya te tienes que jubilar, oye, se murió tu amigo, oye, se murió tu hermano, oye, entonces constantemente recibe ataques el psique, o sea, estrés, 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 que yo sí consideraría que nada más una visita. Oiga, vengo aquí a ver cómo estoy y todo. Bueno, pues vamos trabajando a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Algo que también es muy importante, el psicoanálisis no siempre es extenso. Hay otros tipos de psicoterapia, las psicoterapias orientadas psicoanalíticamente, que son, digamos, hijitas del psicoanálisis. Ok. Entonces, hay una psicoterapia que yo manejo mucho, que es la psicoterapia breve enfoco. ¿Por qué enfoco? O sea, no como estos, ¿verdad? Sino, ¿cuál es el problema? No, pues fíjese que soy cuidador de mi papá que tiene Alzheimer, y no sé qué hacer. Ese es el foco. Trabajar para que el paciente que es cuidador no tenga síndrome del cuidador y comprenda que realmente, pues, es cierto, su papá tiene esta patología, pero sigue siendo su papá, ¿verdad? Ahí está el foco, el ver que él no se estrese, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, esta parte de la multidisciplina te ayuda a cubrir las necesidades de cada paciente, ¿no? Sí, sí, yo he aprendido a no trabajar solo. O sea, y me costó, porque usualmente en algunas ocasiones en el área de medicina te dicen, es que tú tienes que sacar todo, tú tienes que sacar la chamba. Y no. Y también hay maestros que nos dicen, no, a ver, eso está mal, ustedes deriven, pero si van a derivar, háganlo bien.
No nada más simplemente, pues ahí vaya con Juan Pérez, dígale que lo manda. No, o sea, una hoja bien redactada, de hoja de referencia. Yo me acuerdo mucho que cuando trabajé en Secretaría de Salud, no te aceptaban un paciente si tú no mandabas la hoja de referencia. Y era bien escrita y vámonos. ¿Por qué? Porque es buena la comunicación. Ya entre colegas en el sector privado, pues una llamadita. Oye, fíjate que te va a hacer un paciente, así ya está. Yo usualmente, cuando recibo derivaciones de otros colegas, le digo a mis colegas, vamos a hacer una videollamada por Zoom, ¿te parece? Para que me comentes el caso, cómo has visto a la familia, cómo has visto al paciente, tú cómo te sientes con el paciente, porque eso es algo muy importante. Hay una situación ahí que yo tengo con mi colega geriatra del equipo que nos da mucha risa, porque él me los manda a psicoterapia y yo se los mando para ver los factores de riesgo, el cómo aliviar todo esto, ¿verdad? La diabetes y todo. Llegan conmigo y llegan con laboratorios. Es que chéqueme estos laboratorios y chéqueme esta imagen. Y yo le digo, ok, a ver. Está bien, soy médico, pero platícame. No, es que chéqueme los estudios. Y pues ahí les tengo que decir, oye, yo estoy percibiendo que traes una angustia por lo que me estás tratando de enseñar, pero vamos a trabajar en esa angustia. Y cuando van con mi colega el geriatra, no, pues fíjese que ando muy mal por esto y aquello. Y mi colega geriatra así de que, oiga, es que eso, pues platíqueselo a Gerardo, ¿verdad? Digo, claro, no lo dice de una mala manera, Sí. pero sí se da cuenta y me dice, oye, es que fíjate que estuvo así conmigo. Todos los viernes, el equipo y yo tenemos junta. O sea, como compartimos los pacientes es, a ver, paciente a ver, ¿cómo lo viste? No, pues lo vi de esta manera. No, pues ya estoy trabajando en eso, ya estoy trabajando en esto otro. Y estamos súper conscientes que es un costo para los familiares, ¿me explico? Ahorita tuvimos un paciente que lo veíamos 5 miembros del equipo. Mm. O sea, imagínate. Entonces, sí era un costo. Ya cuando yo veo que empiezan a avanzar en la terapia, digo, ¿sabes qué? Céntrate más en el geriatra o céntrate más en la nutrióloga. Yo ahorita te puedo ver cada mes, ¿me explico? Y esa es la ventaja de trabajar a nivel multidisciplinario, ¿verdad? Que como quiera sigues viendo al paciente a través de tus ojos de los colegas, pero estás ahí al pendiente, ¿verdad? Ujú. Y se trata de que avancen, no de que toda la vida estén conmigo o toda la vida estén con la nutrióloga. ¿Sí me explico? Sí, lo que dijiste tú, a enseñarlos a pescar, al final de Exacto, cuentas. Ujú. exactamente. Doc, una pregunta que... ¿Qué pasa cuando la gente empieza a crecer o envejecer y dicen que se vuelven más amargadillos? ¿Es cierto o no es cierto? No es verdad, no es verdad. O sea, realmente, yo siempre les digo, imagínate que tuviéramos aquí un pajarito, aquí una jaula y un pajarito, y que estuviera todo el día una persona con un palo, ta, 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 ta. Pues el pájaro se va a asustar, ¿me Claro. explico? Entonces, cuando tú abras la jaula, ¿qué crees que va a hacer el pájaro? Ujú, Te va a atacar. ujú. Entonces, este ejemplo yo les digo también con las personas adultas mayores. No hagas eso. No, papá, siéntate. No, ¿por qué estás haciendo eso? No puedes pintar el techo. No, ya estás grande, ¿por qué vas a conducir? Entonces, imagínate que reciban esos comentarios todos los días, que son comentarios edadistas o comentarios viejistas, pues lógicamente él se va a enojar, ¿verdad? Claro, también hay que hacer ahí un diagnóstico diferencial, porque, oh sorpresa, la demencia frontotemporal inicia con cambios de humor. Entonces, imagínate, un paciente que era muy feliz, muy jovial. No, sí, estoy muy feliz y jovial. Y luego que empiece todo amargado o a recordar el 10 de mayo. Pues digo, no van a pensar en una demencia frontotemporal. Van a decir, está viejito, está amargado. Y ese es el problema de que en algunas ocasiones la sociedad piense muy viejista, ¿verdad? O sea, viejismo es esa situación de discriminación porque son personas adultas mayores. Que de hecho el término viejismo ya no se usa, es más ageísmo o edadismo, ¿verdad? Que claro, edadismo se centra en cualquier edad. O sea, el decir todos los jóvenes son rebeldes o todos los adultos mayores son achacosos. Pues no, eso no, ¿verdad? Porque esto llevaría a que la persona también se sienta como carga, ¿no? Exactamente, tocaste un tema muy importante, que es algo que yo también trabajo.
yo siempre les digo, tú eres una persona. O sea, por eso siempre les pregunto, ¿cómo ves a la vejez? Y cuando me dicen que ven a la vejez de manera negativa, tengo que trabajar con ellos sesiones. Hay un instrumento que me estoy capacitando, que se llama CME. Y es un instrumento para ver factores de riesgo en la persona adulta mayor o en la persona joven. Ese instrumento yo lo aprendí y me lo aplicaron a mí, porque para ser psicogerontólogo te encargan mucho que tengas psicoterapia, pero también que veas cómo estás en ese aspecto del envejecimiento. Entonces, fue muy fuerte. Yo tengo un problema de reflujo, ¿verdad? Es secundario a que una parte de mi estómago no cierra bien, entonces se devuelve el ácido, ¿verdad? Entonces, yo por eso empatizo mucho con los adultos mayores. Porque cuando yo empecé a ir con mi gastroenterólogo, él me trató muy bien. Me dijo, oye, tienes esto, tienes aquello. Fíjate, vamos a hacer este estudio de bario, que es que te dan a tomar un liquidito, ¿verdad? Yo llego al lugar donde me hacen el estudio y me asusta la radióloga. Oiga, ¿por qué no vino antes? Oiga, ¿y si sabe lo que trae? Oiga, ¿y por qué no vino antes? Es que aquí está algo. Y yo, pues me empecé a sentir muy mal. Digo, oye, pues ¿qué traigo? ¿Qué tengo? ¿Qué viste en el estudio? No, ahí que le diga a su médico, yo no le puedo decir. Entonces, imagínate que si hubiera sido una persona adulta mayor, que constantemente está mi psique viendo los efectos del estrés y luego aparte del envejecimiento que vaya, que veo que cuando cada vez que envejezco, un amigo me hace falta o un familiar me hace falta. Entonces, ese instrumento cuando me lo aplicaron, yo relaté lo que pasó en ese día. Entonces, te dicen la primera pregunta. ¿Has tenido una enfermedad crónica? No, pues que sí, el reflujo. Ok. Y luego te preguntan, cuando te dieron el diagnóstico, ¿cómo te sentiste? Y yo, no, pues tranquilo. Ah, ok. Cuando viste el estudio de imagen, ¿te sentiste satisfecho con la respuesta? Y pues ahí puse, no, pues no, porque la señorita me preocupó y todo. Y luego el cuarto, ¿qué harías si de repente te dicen vas a quedar incapacitado por esa enfermedad? Y pues dije, a la torre, o sea, pues las preguntas son muy fuertes, ¿verdad? Entonces, este instrumento nos sirve para ver si la persona adulta mayor tiene un concepto que se llama identidad flexible, ¿verdad? ¿Qué es la identidad flexible? Es un concepto, ¿verdad? No es algo así muy, digamos, como cuando dicen, la glucosa, o sea, no, es un concepto psicológico donde te indica que la persona adulta mayor, al momento en el que tiene una identidad flexible, es como si fuera, pongamos de metáfora, un bambú. Ya ves que los bambús se flexionan así, son muy flexibles. Entonces, la identidad flexible le permite a una persona adulta mayor tener un buen envejecimiento, un buen envejecer. Oye, pues está en silla de ruedas. Si el paciente está contento, si el paciente ya tiene autocuidado, si el paciente acepta ayuda de sus familiares cuando lo requiera, no que lo infantilicemos, de que no, déjame te ayudo. No, a ver, yo puedo solo, yo puedo mover la silla de ruedas, ¿verdad? Y aparte también que él esté feliz, contento, estable, él tiene un envejecimiento saludable. ¿Me explico? Entonces, este concepto de identidad flexible lo manejo mucho en la psicoterapia, ¿verdad? No le explico, es que tienes una identidad rígida. No. O sea, sino al ir trabajando, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto? Oye, ¿sí te has dado cuenta como que cuando te dicen abuelito, ahí te enojas? Todo esto lo vamos trabajando. Que eso es algo muy importante. Los abuelos son los únicos que tienen nietos. Porque a veces que decimos, los abuelitos y que no sé qué. Pues que sea persona adulta mayor no significa que sea abuelo. Esa es otra situación también de edadismo y de ajeísmo, ¿verdad? Ok. ¿Cuál crees que sea el mayor error que cometemos con los adultos mayores? Pensar que todos son frágiles. Definitivamente. Tú lo acabas de mencionar ahorita al principio. El señor Oscar Burgos es persona adulta mayor, pero él no es frágil, ¿verdad? Tampoco Anthony Hopkins, tampoco Sir Ian McKellen, que es Magneto en Marvel. Ellos no son frágiles. Lo que sucede es que
nos venden la idea, y de ahí viene el viejismo, nos venden la idea de que cuando vas a ser persona adulta mayor, vas a estar así en una silla de ruedas, así, con un bastón y así. No, si uno hace por su envejecimiento. Ahora bien, porque me vas a decir, oiga, doc, ¿y qué pasa con los pacientes que de la nada pues tienen un accidente? Entonces, ¿cómo va a ser su envejecimiento? Ahí entonces, pues no pudiste evitar el accidente, ¿verdad? Entonces, ese va a tener otro tipo de envejecimiento. Hace poquito, fíjate, fue muy interesante, porque tuve un caso, me mandaron a hablar, este, antes iba a domicilio, ya casi ya no voy a domicilio, de una paciente joven, bien jovencita, 45 años, le dio una embolia, paralizada. Entonces dije, chin, pues ¿cómo le hago? Y pues ya, pues empecé un acompañamiento y todo. Y claro, había daño en el órgano blanco, ¿verdad? O sea, ahí tenía que no se podía mover y todo. Ya tenía su fisioterapeuta. Pero fue muy impactante para mí porque ella constantemente estaba en un estado de estrés. Claro, psiquiatría la vio y la medicó, pero a pesar del medicamento seguía ese estrés. Me voy a la teoría mía de psicogerontólogo y digo, trae una identidad rígida, como mis pacientes adultos mayores. Y le empecé a preguntar de la vejez, cómo se veía, si se veía de como una persona adulta mayor. Fuimos trabajando eso, y salió adelante. ¿Me explico? Digo, claro, ya no pude ir porque, pues empezó a empeorar un poquito la paciente. De hecho, falleció hace poquito. Pero sí me empecé a dar cuenta que, oye, también trabajar la vejez o el concepto de vejez desde que eres joven es importante. Mi abuelo vivió hasta los 102 años y tenía un chiste. Decía, mira, la fórmula secreta es un chiste, no es que sea la fórmula secreta, Ok, ¿verdad? sí. Decía, mi fórmula secreta es no mujeres. Si no hay mujeres, no hay estrés. Si no hay estrés, no pierdo dinero. Si no pierdo dinero, no me angustio. Si no me angustio, no me da ansiedad y no me da depresión. ¿Qué hubo? 102 En años. todos los años. Entonces, este, te digo, mi abuelo era Muy campechano. muy campechano, sí. Ok, ok. Sí. Ok, Doc. Digo, no sé, para ir cerrando, algo que me haya faltado preguntarte dentro de tu expertise. Digo, No, sé que muchas cosas que podríamos hablar, no, pero algo... es muy extenso el tema de las ciencias del envejecimiento y de la Sí. longevidad. Realmente yo les invito mucho a tu público Ujú. que en internet busquen el INAPAM. Así en Google, INAPAM, Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores. Ahí hay muchísimos artículos de acceso libre para personas que, digamos, están fuera del área de la medicina, de las ciencias de la salud, y te explican lo más sencillo. O sea, qué es envejecimiento, diferencia entre geriatría y gerontología. Ahí pudieran empezar, la Ok. verdad. Ujú. ¿Qué redes sociales tienes tú, Doc, por si alguien quiere hacer alguna consulta o tiene alguna Claro. duda? Tengo mi Facebook, que me encuentran como Doctor G. Miguel Sánchez. Es muy curioso porque hay otro doctor Gerardo Sánchez, Mm, pero él es maestro mío. Entonces, muchas veces cuando me hablaban a mí, oiga, mi papá se está infartando, y yo, oiga, es que yo soy el Gerardo Miguel Sánchez. Ah, no es Gerardo Sánchez, el cardiólogo. No, yo soy. Entonces, por eso de ahí me puse G. Miguel. Entonces, muchos pacientes me dicen Miguel, otros me dicen Gerardo. La verdad, pues me buscan como doctor G. Miguel guión psicoterapeuta y psicogerontólogo. O nada más con que le pongan Doctor G. Miguel, soy el primerito que sale. ¿Ok? ok, Y en Instagram me encuentran como @psicogerodinámico. Que ahorita que decías tú lo de explicar las cosas, de, oye, pues psicogerontólogo. ¿De dónde nace el término psicogerodinámico? Psicogero de psicología y gero de gerontología y dinámico de algo que me he dado cuenta. La salud tiene que ser dinámica. No nos podemos quedar simplemente con una situación de, pues me tomo el medicamento y el medicamento me hace magia. No. También tenemos que hacer ejercicio, también tenemos que hacer un buen sueño, este, también una buena alimentación. ¿Ok? perfecto.
Teléfonos del consultorio, Doc. Es 81 13 17 5545. ¿Lo puedes repetir, por favor? 81 13 17 5545. ¿Es el personal? Ah, perfecto. Sí, es el personal. Ahí nada más un WhatsApp. Y usualmente me tardo en contestar. No es porque no quiera, sino porque estoy con, con los pacientes, Sí, ¿verdad? claro. Perfecto, entiendo. Doc, entonces, para ir terminando, siempre me gusta cerrar con una pequeña oración para el invitado. Entonces, quisiera pedirle a Dios que bendiga mucho tu vida, que bendiga a los pacientes que lleguen contigo, que te dé claridad y entendimiento para que puedas siempre hacer un diagnóstico preciso sobre cada uno de ellos, para que ellos encuentren también la salud, para que a través de su disciplina puedan llevar a buen puerto su salud, ¿no? Entonces, que Dios bendiga también a todo tu equipo, que bendiga también tus finanzas, que cada cosa que emprendas y que estudies sea siempre en pro tuya, pero también de tus pacientes. Entonces, que el Señor te mande muchos pacientes todavía, pero más que eso, que cada paciente que llega pueda tener un buen diagnóstico y siempre los puedas estar atendiendo y ayudando con su salud de envejecimiento, que todos estamos envejeciendo. Sí. Pero que tú nos ayudas a entender cómo debemos envejecer bien. Entonces, que Dios te bendiga mucho, Doc. Gracias por ayudarme con la entrevista y que no sea ni la primera ni la última. Perfecto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Doc. Entonces, pues bueno, no habiendo más que decir, ¿no quieres agregar algo más? No, ¿Estamos bien? Todos estamos muy bien. Entonces, recuerden que Dios siempre es bueno, Dios siempre provee y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por compartir, dar like, activar la campanita y comentar. Eso ayuda bastante para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Entonces, Doc, de nuevo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti.